El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, la Ley número 2878. Lo primero que encontramos son los principios regulatorios, en donde tenemos el principio de uniformidad, integridad, oportunidad, transparencia y legalidad. El principio de uniformidad. El objetivo de este principio es establecer normas y procedimientos contables para tener un tratamiento homogéneo, un tratamiento uniforme, o mejor dicho, un tratamiento igual, tanto al momento de registrar como al momento de procesar, así también al momento de presentar la información contable. Es decir, lo que este principio quiere es que tanto el registro, el procesamiento y la presentación de la información contable sea tratada de igual manera, tenga la misma importancia. Entonces, como su mismo nombre lo dice, el principio de uniformidad quiere que el tratamiento contable sea homogéneo, tanto en el registro, tanto en el procesamiento, como en la presentación de la información contable. Luego tenemos el principio de integridad. Como su mismo nombre lo dice también, la palabra íntegro, que significa todo o significa total. Lo que nos quiere decir es que al momento de registrar se registren todas, la totalidad de operaciones, la totalidad de hechos, tanto económicos como financieros. Es decir, el registro sea total de todas las operaciones económicas y financieras. Eso es lo que nos dice el principio de integridad. Luego tenemos el principio de oportunidad, que como ya lo he venido mencionando en otros videos, lo lógico es que la información contable se presente en el momento oportuno, pero no solamente la presentación, sino también el registro y el procesamiento, porque todo esto es sucesivo. Entonces, si es que se registra en el momento oportuno, se realiza el procesamiento en el tiempo que debe ser, pues la presentación de la información contable va a ser también en el momento oportuno, porque ¿de qué nos serviría presentar la información cuando ya se ha realizado la toma de decisiones? No serviría de nada. Esto tiene que ser cada uno en el momento oportuno y con las circunstancias debidas. Luego tenemos el principio de transparencia. Este principio, más que todo, hace referencia a lo que es la contabilidad del Estado, porque si bien es cierto, los ciudadanos, es decir, nosotros, podemos tener ese acceso a la información de la contabilidad del Estado. Tenemos un libre acceso, tanto para acceder a esa información como participar y controlar dicha información. Es por eso que lo que nos dice este principio es que la contabilidad del Estado sea transparente y nos brinde la información que realmente es. Y por último, el principio de legalidad. Aquí lo único que nos menciona o nos deja en claro es que hay primacía, hay relevancia en la legislación con respecto a las normas contables. Es decir, si es que hay que elegir entre una de estas, pues la primacía está en la legislación, no en las normas, sino en las leyes contables. Y bueno, estos son los 5 principios regulatorios. Luego, en esta ley 2878, encontramos su ámbito de aplicación, en donde nos dice que esta ley es aplicable tanto para las entidades del sector público como para las entidades del sector privado en lo que les corresponda, como iremos viendo en adelante. Luego tenemos la definición de esta ley y nos dice que la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad viene a ser un conjunto de políticas, un conjunto de principios, un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos que van a ser aplicadas tanto al sector público como para el sector privado. Es decir, lo que busca esta ley es aprobar normas, aprobar principios, procedimientos, políticas, que ya iremos viendo en uno de los objetivos de esta ley, para que sean aplicables a ambos sectores, no solo a uno, sino tanto al sector público como al sector privado, a ambos. Luego tenemos los objetivos. El primer objetivo que encontramos en esta ley es que se quiere armonizar y homogeneizar la contabilidad, como acabo de mencionarles anteriormente, tanto para el sector público como para el sector privado. Es decir, se quiere una contabilidad igual para ambos sectores. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues esto se va a lograr mediante la aprobación de normas contables.
Otro de los objetivos es elaborar la Cuenta General de la República. En la segunda parte de esta ley, que es la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, hablaremos sobre la Cuenta General de la República y todo lo que tenga que ver con esta. Pero para adelantarles, ese es otro objetivo de esta ley. Lo que quiere es elaborar la Cuenta General de la República. Y para esto va a tener que acceder o va a tener que obtener las cuentas de las distintas entidades del sector público, porque la Cuenta General de la República es la cuenta del Estado y el Estado abarca las entidades públicas. Entonces, para elaborar la Cuenta General, va a necesitar de las cuentas de cada entidad pública que obviamente pertenecen al Estado. Otro de sus objetivos es proporcionar una información necesaria, o mejor dicho, la información suficiente a dichas organizaciones que tienen que encargarse o que se encargan de elaborar las cuentas nacionales, las cuentas fiscales y el planeamiento. Y por último, otro de los objetivos de esta ley es proporcionar una información contable adecuada, una información contable verdadera, oportuna, para realizar la mejor toma de decisiones tanto en las entidades del sector público como en las entidades del sector privado. Y bueno, esta ley está conformada por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que es el órgano rector del sistema, el Consejo Normativo de Contabilidad, las oficinas de contabilidad tanto del sector público, así como las oficinas de contabilidad del sector privado. Y bueno, ahora pasaremos a hablar sobre cada una de estas. Y bueno, como primero tenemos a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que está a cargo del Director Nacional de Contabilidad Pública, a quien también se le conoce como el Contador General de la Nación. Este Contador General de la Nación va a ser designado por 3 años y por el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, quien elige o quien designa al Director Nacional de Contabilidad Pública, o mejor dicho, al Contador General, es el Ministerio de Economía y Finanzas y lo va a designar por un periodo de 3 años. Obviamente que para llegar a ser un Contador General de la Nación se deben tener ciertos requisitos, como por ejemplo el ser peruano de nacimiento, tener 35 o más años de edad, debe ser un contador público colegiado, tener como mínimo 10 años ejerciendo esta profesión, que es la de contador, y muchos otros requisitos que si uno desea saber todos los demás requisitos, pues pueden entrar a la ley 2878. ¿Cuáles son las atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad? Bueno, la primera atribución es emitir resoluciones dictando y aprobando las normas y procedimiento de contabilidad que deben regir en el sector público. Y ojo, esto es muy importante, una de las atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública es el de aprobar normas de contabilidad, pero normas que van a regir en el sector público. Y bueno, eso es importante porque ahí va a residir una diferencia total con respecto al Consejo Normativo de Contabilidad que veremos a continuación. Bueno, otra de las atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad es elaborar la Cuenta General de la República, procesando las rendiciones de cuentas remitidas por las entidades del sector público. Y eso en realidad ya lo hemos mencionado en uno de los objetivos de esta ley, que es elaborar la cuenta general. Es decir, quien va a estar a cargo de esto, de elaborar la Cuenta General de la República, es precisamente la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que tiene que ver con las entidades públicas. Y como ya le he mencionado también, para elaborar esta cuenta general se va a necesitar de las cuentas que nos van a brindar cada entidad que pertenece al Estado, es decir, las entidades del sector público. Otra de las atribuciones es definir la contabilidad que corresponda a las entidades o empresas del sector público, de acuerdo a su naturaleza jurídica o características operativas. Y como seguimos dándonos cuenta, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública se basa más que todo en las entidades o en las empresas del sector público. Otra de las atribuciones es elaborar información contable de carácter financiero y presupuestario para facilitar la formulación de las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal, que también fue otro de los objetivos que vimos al principio, el de proporcionar una información suficiente, una información necesaria a aquellas organizaciones que se van a encargar de formular dichas cuentas.
es decir, las nacionales, las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestaria. Tenemos también que otra de las atribuciones es a evaluar la adecuada aplicación de las normas, los procedimientos y sistemas de información contable que se han aprobado. Se va a encargar también de interpretar las normas contables que estas mismas han aprobado y además de absolver consultas en materia contable de su competencia. Obviamente, si es que esta dirección se está encargando de aprobar dichas normas contables, obviamente que cuando hay alguna duda se puede recurrir a esta misma, es decir, a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, para resolver esos inconvenientes que hay con respecto a las normas que estos mismos se han encargado de aprobar, de revisar y de ponerlas en práctica. Y por último, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública también puede opinar en materia contable con respecto a los proyectos de dispositivos legales. Con respecto a los proyectos de leyes, estos pueden dar su opinión de manera libre. Y además pueden efectuar acciones de capacitación. Luego tenemos el Consejo Normativo de Contabilidad, el cual va a estar presidido por un funcionario que también, al igual que la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, este funcionario va a ser designado por el Ministro de Economía y Finanzas. Y además nos mencionan que este Consejo Normativo de Contabilidad va a contar con un asesor jurídico de manera permanente. Este Consejo Normativo de Contabilidad está conformado por un representante de las entidades que vamos a mencionar a continuación y además estos representantes pueden contar con sus respectivos suplentes. Es decir, está conformado por un representante del Banco Central de Reserva del Perú, por un representante de la CONACEF, por un representante del SBS, por un representante de la SUNAT, un representante de la INEI, de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que ya hemos mencionado, de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, un representante de las Facultades de Ciencias Contables de las universidades del país a propuesta de la Asamblea Nacional de Rectores y por último, por un representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Aquí cabe añadir que, como hemos mencionado, hay un representante de lo que es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Sin embargo, en esta ley nos mencionan que el Director Nacional de Contabilidad Pública va a ser un miembro nato del Consejo. Es decir, el representante de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública va a ser obviamente el Director Nacional de Contabilidad Pública, o que también se le puede denominar el Contador General de la Nación. Asimismo, para ser un representante de estas instituciones, obviamente también se requiere de requisitos, como por ejemplo el de ser un contador público colegiado, tener como mínimo 10 años de ejercicio profesional, no debe estar inhabilitado en el ejercicio profesional, etc. Las atribuciones del Consejo Normativo de Contabilidad son las siguientes. Como primera atribución tenemos que se va a encargar de estudiar, de analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado. Como bien vemos aquí, nos dice de los sectores público y privado y se preguntarán, pero no dijiste de que se iba a diferenciar de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, porque la Dirección Nacional de Contabilidad Pública es para lo que es más que todo el sector público y el Consejo Normativo de Contabilidad, entonces... Bueno, aquí como bien dice, tanto para el sector público y privado, pero lo que dice es que va a analizar y opinar sobre las propuestas de las normas que competen a ambos sectores. Solamente estudiar, analizar y opinar, pero va a aprobar las normas solo de las entidades del sector privado. Entonces aquí está la diferencia. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública aprueba normas para las entidades del sector público y el Consejo Normativo de Contabilidad va a encargarse de aprobar normas de las entidades del sector privado. Y por último, se va a encargar de absolver consultas en materia de su competencia. Obviamente, si hay dudas con respecto a las normas que este Consejo Normativo de Contabilidad ha aprobado, este también se va a encargar de resolver dichas dudas. Y como también dijimos, va a estar conformado por las oficinas de contabilidad tanto del sector público como del sector privado. Las atribuciones de estas oficinas de contabilidad para dichos sectores tenemos
proponer proyectos de normas y procedimientos contables al órgano rector, que como bien dijimos, el órgano rector viene a ser la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Se va a encargar también de proponer el manual de procedimientos contables de la entidad a que correspondan, sin transgredir ni desnaturalizar las normas y procedimientos vigentes. Es decir, las oficinas de contabilidad pública se encargan de proponer un manual de procedimientos contables para la entidad pública y las oficinas de contabilidad privada proponen el manual de procedimientos contables pero para la entidad privada. Y por último, otra de las atribuciones es efectuar el registro y procesamiento de todas las operaciones de la entidad que correspondan, elaborando los estados financieros y complementarios con sujeción al sistema contable de su competencia funcional. Es decir, se va a encargar de registrar y procesar las operaciones, si es del sector público, las oficinas de contabilidad pública, y del sector privado, las oficinas de contabilidad privada, siguiendo lo que es el sistema que le corresponde a cada uno. Y bueno, entonces para recordar, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, por el Consejo Normativo de Contabilidad y por las oficinas de contabilidad, las oficinas de contabilidad pública y las oficinas de contabilidad privada. Para concluir esta primera parte de esta ley, que es la ley número 2878, vamos a hablar sobre los procesos del Sistema Nacional de Contabilidad. El proceso contable. Primero tenemos lo que es la investigación contable. La investigación contable viene a ser un conjunto de operaciones de estudio y análisis de los hechos, tanto financieros como económicos, así como también los efectos de estos hechos, de estas actividades, de estas operaciones, los efectos que estos tienen en la situación patrimonial, en la gestión, en los presupuestos, en los costos de las entidades, tanto el sector público como el sector privado. Nosotros, al conocer los efectos de estos hechos en las organizaciones, obviamente va a conllevar a mejorar lo que es el sistema como los procedimientos contables. Es decir, si uno ya conoce la consecuencia que va a traer la norma que se está proponiendo, al momento de aprobar dicha norma ya va a ser más viable, porque ya se va a conocer, ya se ha investigado sobre esta, sobre las consecuencias que esta trae. Entonces, obviamente, al aprobarla va a traer resultados buenos, mejorando lo que son los sistemas y los procedimientos contables. Luego tenemos lo que es la normatividad contable. Y aquí tenemos a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y al Consejo Normativo de Contabilidad, en donde la Dirección Nacional de Contabilidad Pública se va a encargar de dictar y aprobar normas y procedimientos contables, pero referidas al sector público, mientras que el Consejo Normativo de Contabilidad va a realizar lo mismo, pero referidas al sector privado, como ya lo hemos venido mencionando. Luego tenemos la difusión y capacitación. Pues aquí la Dirección Nacional de Contabilidad Pública es la que se va a encargar de comunicar, es decir, de difundir, de formar, de capacitar y asimismo de mantener actualizados sobre lo que son las normas y los procedimientos contables que están vigentes o que rigen en la actualidad. Luego tenemos el registro contable. ¿Qué es el registro contable? El registro contable viene a ser el acto que consiste en registrar o en anotar las operaciones que se realizan en las cuentas que correspondan del plan contable que estén utilizando, porque las entidades del sector público y las entidades del sector privado no van a utilizar un mismo plan contable. Las entidades del sector privado suelen mayormente, según el tipo de empresa a que se refiere, suelen crear su propio plan contable. El registro contable oficial es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y obviamente este registro lo van a utilizar sí o sí las entidades del sector público, tanto en la aplicación de normas como en procedimientos contables. Y las entidades privadas o las organizaciones privadas se van a encargar de registrar o de hacer su registro contable de sus operaciones de acuerdo a las normas que apruebe el Consejo Normativo de Contabilidad.
Y por último, en el registro sistemático de todos los fenómenos financieros y económicos, los responsables no pueden dejar de registrar, ni de procesar, ni de presentar la información contable por insuficiencia o inexistencia de la legislación. Es decir, en ningún momento se puede dejar de registrar las operaciones realizadas. Así haya inexistencia en la legislación o por insuficiencia de esta, igual se tiene que registrar. Y pues cuando esto ocurra, se va a registrar guiándose de los principios contables generalmente aceptados, de preferencia los que son aceptados por la contabilidad peruana. En el proceso contable también tenemos lo que es la elaboración de los estados contables. Y para la elaboración de estos estados, las operaciones que han sido registradas en el sistema contable, primero han de clasificarse y de ordenarse. Pero no solamente se van a clasificar y ordenar para la elaboración de estos estados, sino también esto va a servir para la elaboración de las notas a los estados financieros, para los estados presupuestarios, así como también para información complementaria de acuerdo a las normas contables. Luego tenemos la evaluación de aplicación de normas contables, pues aquí la Dirección Nacional de Contabilidad Pública se va a encargar de evaluar las normas que están aplicando las entidades del sector público, para ver si es que estas normas que se han aprobado o que la misma dirección ha aprobado está yendo tal y como se había investigado. Luego tenemos la integración y consolidación. Aquí las organizaciones públicas o entidades públicas se van a encargar de la integración y la consolidación de los estados financieros y presupuestarios, aplicando para esto las normas y los procedimientos contables que han sido emitidos por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Es decir, las entidades públicas se van a encargar de integrar y consolidar la información que tienen en estados financieros, para que luego la Dirección Nacional de Contabilidad Pública sea quien se encargue de integrar y consolidar los estados de las entidades públicas. Y por último, en el proceso contable tenemos lo que es la interpretación de las normas contables, en donde las normas contables que corresponden al sector público van a ser interpretadas obviamente por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, y las normas contables en el sector privado van a ser interpretadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, porque obviamente estas son quienes aprobaron dichas normas para cada sector. Bueno, esto ha sido la primera parte con respecto a la ley número 2878. En el próximo video estaremos hablando sobre la cuenta general de la República y todo lo que tenga que ver con esta. Si tienen dudas, no olviden dejarlo en los comentarios, y bueno, si es que les gustó mucho este video, no olviden suscribirse, apoyarme con una manito arriba. No olviden también de visitar lo que es la página de Facebook de Momento Contable, y bueno, hasta la próxima.